Shalom, shalom, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches a todos. Shalom, buenas noches. Shalom, buenas noches, Ra, buenas noches a todos, bienvenidos. Shalom, shalom, buenas noches. Buenas noches a Hola, todos. Socorro, ¿cómo está? Buenas Rabino, noches. buenas noches. Tengo que aprender Buenas a decir el nombre del rabino. Sí, Ay, no bro. puedo. Cacao. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Muy bien, gracias a Hashem. Baruch Hashem, bien. Baruch Hashem. ¿Comenzamos ya, Israel? Sí, Rap, vamos a comenzar si quiere. Ya son las 8 de la noche con 1 minuto. Vamos a comenzar. Bueno, ya, 8 ya en ¿no? México, sí. ¿Mande? Bueno, acá a las 9 de la noche en Sí, Colombia. sí. Dale. Vamos a ir comenzando. Nada más déjeme iniciar la transmisión en Facebook para que podamos ya dar inicio, ¿de acuerdo? Denme un minuto. Perfecto, me avisas. Sí. Un minutito, que agarra mi internet. Sean todos bienvenidos, estamos ingresando ya a la sala. Les pido por favor nos den un par de minutos. Ingresen a la sala con micrófono apagado y cámara encendida para que podamos tener un ingreso ordenado y que no haya mucho vicio y se pueda empezar la clase de manera regular. Estamos ya casi por comenzar, solamente estoy preparando las cosas para poder transmitir directamente en Facebook Live, así que denme un minuto, por favor. Sean todos bienvenidos a una clase de la Fundación Orahaim. Es un gusto tenerles de nuevo en una clase del Rab Asher Kakwa, quien nos va a preparar para el conocimiento de la ley noágida, cumplimiento de preceptos, en este programa nuevo de la Fundación Orahaim, que estamos arrancando ya con la segunda clase de este curso que esperemos que nos lleve. No sé, Rab, ¿usted cuánto considera que vaya a durar este curso? La verdad no sé, no tengo tiempo estimado. Excelente. Sí. Tampoco nosotros llevamos prisa, tardes el tiempo que quiera. Sí, porque de hecho hoy estaba preparando un poco bueno, se habló de que una de las cosas que queríamos empezar era hablando de tefilá, pero por más que trato de empezar a acomodar, me toca hablar de otras cosas antes para que se pueda entender, se puedan generar las bases para comprender todo lo que se va a hablar. Entonces sí, no voy con afán, vamos a ir paso por paso aprendiendo. Perfecto. Bueno, ya está casi comenzando la transmisión en Facebook. Les doy la bienvenida a todos. Okay. Quiero hacer una mención rápida antes de comenzar con respecto al horario. Como todos saben, en México el domingo pasado tuvimos un cambio de horario, por lo tanto nos desemparejamos con el horario de Colombia. Por el día de hoy va a ser única excepción que la clase la vamos a tener 8 de la noche hora México, pero a partir del siguiente viernes la vamos a recorrer 1 hora a las 7 de la noche hora México para que quedemos coincididos con el horario del rap, que es a sus 8 de la noche, ¿de acuerdo? Solamente hoy lo vamos a tener a esta hora, pero para la siguiente semana a las 7 de la noche hora México, y ya voy a poner en el flyer los horarios de todos los países del mundo para que quien se quiera conectar nos pueda ver sin problema alguno. Ahora sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a todos aquellos que se encuentran conectados a esta sala de Zoom y los que nos están visualizando por Facebook Live. Bienvenidos a un curso más de la Fundación Orahaim. La clase del día de hoy continúa el curso de leyes de noágidas, fundamento y práctica, curso impartido por el rabino Asher Kakwa. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Recuerden las reglas del grupo: mantener cámaras encendidas y micrófonos apagados mientras se esté dando la disertación, para que tengamos una participación ordenada. Después habrá un periodo de preguntas y respuestas en donde cada persona tendrá la oportunidad de efectuar su pregunta en un periodo no mayor de 1 minuto, para poder así darle oportunidad a las demás personas de participar. Y el RAP, en la medida de su tiempo, contestará dichas preguntas. Sin más preámbulo, de esta sala y este grupo para usted, estimado RAP. Adelante. Ok, muchas gracias Israel, por la
por el espacio. Muchas gracias a la Fundación, a todos los que hacen parte de la dirección de la Fundación. Y bueno, qué bonito tenerlos nuevamente acá todos. Hoy, Besrat Hashem, como les estaba comentando en su momento, vamos a hablar un poco de lo que es la halajá. Bueno, esa es la idea del curso, halajá. Pero en la halajá hay que entender precisamente que halajá es cómo nos conducimos. O sea, viene la palabra también alijot, que también son como caminos. Son las normas de conducta, vamos a decirlo así, basadas en la ley. Ahí también halajá judía, o sea, de cómo nos debemos conducir los judíos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Todo el día es llevando a cabo todas estas leyes. Y también hay leyes no ajidas, como ya sabemos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, como vamos a empezar a comprender en el transcurso de estas primeras clases, es que hay una manera básica, vamos a decirlo así, o sencilla de entender las 7 leyes como 7, y otra es entender algunos detalles que engloban cada una de esas leyes. Entonces, dentro de ese bagaje alágico, que si bien, aclaro una vez, no vamos a entrar Se fue Rabino, no se le oye. Vamos a darle un minuto para que se reconecte su internet. Esperemos que se reincorpore en un momento. Estamos presentando algunas dificultades técnicas con el RAP. Vamos a darle un minuto o dos para que se pueda reincorporar a la sala. Recuerden que ahorita no es periodo de preguntas. No voy a dar participación a las preguntas hasta que termine la disertación del RAP. Ya cuando tengamos esa oportunidad, entonces sí vamos a Hola, hola. dar a las preguntas. Adelante, RAP. Ya lo tenemos de vuelta. Perdón, no sé qué pasó con acá que se desconectó un momento. Ustedes les decía que, bueno, vamos a entrar un poco, antes de meternos de lleno en lo que son los 7 preceptos, es bueno generar unos conceptos básicos para poder entender, digamos, algunas cosas que vamos a ver más adelante. Sobre eso, yo creo que se hace muy importante entender un poco el desarrollo histórico de pronto no tanto entrando en la historia, pero sí por lo menos comprendiendo cómo se ha desarrollado la halajá en el pueblo judío, ¿ya? De una manera introductoria. ¿Por qué? Porque precisamente aquí están las personas, aquí con otros rabinos también, en otros grupos, las personas no judías, los justos de las naciones, pidiéndole al judío que le enseñe, como dijo el profeta. Se está cumpliendo la palabra del profeta, o sea, pidiéndole a Israel, al pueblo judío, que le enseñe cuáles son sus obligaciones. Todo esto es muestra de que estamos pronto a la redención, no sabemos cuánto, pero toda la luz de la redención se está revelando en este mundo. Entonces, ¿por qué es importante comprender esto? Porque obviamente se están acercando al pueblo judío a preguntar cómo debo hacer, a preguntar entonces qué es lo que tengo que hacer en esta ley o en esta otra ley. ¿Puedo hacer esto? ¿No puedo hacer esto? Cada día surgen más preguntas. Entonces, desde que Hashem nos entregó la Torá en el Sinaí, a través de Moshe Rabbeinu que la recibió, ha venido todo un desarrollo de la estructura del estudio de la ley, de la halajá, y de manera muy rápida, es decir, introductoria, vamos a entender que precisamente todo empieza, si pudiéramos decirlo así, porque al final de cuentas también hay leyes desde Adán, pero en el Sinaí Hashem ratifica estas leyes con Moshe, y precisamente está escrito ahí, vamos a entender que también en el Sinaí se recibieron dos Torot, como está escrito. Por ejemplo, si miramos, yo también les dije en la clase pasada que es bueno que tengan cuaderno donde anotar, para que ustedes también puedan revisar. Si miramos el versículo que está escrito en Baikra, en el libro de Baikra, Levítico 26:46, ahí está escrito lo siguiente. Dice, estos son los estatutos, las leyes y las torot que el Eterno entregó entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí por medio de Moshe. Obviamente que estoy utilizando la lectura de la traducción al español de la Torá con Rashi de la editorial Jerusalén,
porque es una traducción muy buena. Hay traducciones que están de Chumash o que puede ser que tengan alguna diferencia en la traducción, pero esta se ajusta bastante a lo que está en el hebreo. De hecho, en el hebreo está escrito así, está escrito Torot, Beatorot, Beatorot, así es en el hebreo. Entonces, aquí habla Ele Ahukim, Beamishpatim, Beatorot. Entonces habla de tres palabras que son muy importantes, que son Hukim, Mishpatim, Beatorot. O sea, Hukim, Mishpatim y Torot. ¿Qué son Hukim? Los sabios explican que se refieren a las reglas, por decirlo así, que muchas veces no tienen una comprensión racional. Y también se refiere también específicamente a los Midrashim, que es un nivel de estudio de la Torah. Mishpatim se refiere a las leyes propiamente como tal, que están algunas que están ya explicadas incluso muy específicamente en la Torah. Y la palabra Torot se refiere al plural de Torah. En hebreo, a veces el plural puede ser expresado con la terminación im o con la terminación ot. En este caso, Torot está hablando entonces de que hay dos Torot, o sea, dos enseñanzas. La palabra Torah viene de Orah, que significa enseñanza. Entonces, aquí empezamos a entender de que Hashem, lo pueden mirar aquí el comentario de Rashi. Rashi precisamente aclara y dice que esto de cuando se refiere a Torot, se refiere que hay una Torah escrita y una Torah oral. Y eso nos dice, según Rashi, que en Sinaí fueron entregadas estas dos Torot, la Torah escrita, la Torah oral. Por otro lado, también está dicho que la Torah, Hashem y su Torah son uno. Y también hay que saber, se enseña en Hasidut, que la Torah es infinita, o sea, la Torah no tiene fin. Precisamente por eso hay que comprender que si la Torah no tiene fin, entonces lo que está escrito, lo que conocemos como los Humashim, o sea, el Levítico, Bereshit, Shemot, todos estos libros, son una estructura, es la Torah escrita que sirven como de columna, de base para poder explicar la otra parte de la Torah que es oral y que es mucho más amplia y que es infinita. Bien, entonces, Torah viene para la enseñanza. De ahí entonces tenemos, bueno, ahí está la base, el sustento para tener claro de que existen dos enseñanzas. Una enseñanza escrita, que es la que conocemos, los Humashim, lo que llamamos el Pentateuco, lo que llaman algunos el Pentateuco. ¿Ya? La Torah comprende esos 5 libros. ¿Ya? Y por otro lado tenemos la Torah oral, que viene siendo toda lo que es el Talmud, Midrashim, y otros libros que son de estudio del pueblo judío. ¿Por qué es importante tener en cuenta o tener claro este concepto? Porque de aquí, de todo esto, se empieza a formar o esta es la base, vamos a decirlo así, la base de todo lo que hoy llevamos a la práctica, de todo lo que se practica el día a día, tanto el Ben Noach, el fundamento de sus leyes, porque no es entonces un invento del judío o de cierto rabino, no, en la Torah está escrito, en la Torah oral, en Sanedrín se habla de las 7 leyes mojidas, ahí se habla en los capítulos 56, más o menos al 60, se habla sobre las leyes mojidas, entonces ya los sabios ahí discuten también en la Torah oral sobre esto, y si ellos discuten es porque hay una base en la Torah escrita sobre eso. Y también hay otra parte en el Talmud donde dice que en el mandamiento que le dio Hashem a Adán de no comer del árbol, ahí está codificado también las 7 leyes. Entonces, esto es un estudio de profundidad. Esto es un estudio de profundidad, todo lo que es la Torah oral. O sea, ahí está el sustento de todo esto. De ahí partimos descartando aquella idea errónea de aquellos que pregonan de que esto es un invento moderno. Porque el Talmud, que si bien es una, como acabamos de decir, una Torah que recibió Moshe en el Sinaí, luego se escribe por temor a que se pierda, porque estaba prohibido escribirla, pero los sabios vieron que venía un exilio muy grande. Los sabios de la gran asamblea eran profetas, dice el Talmud en Megilá, todos eran profetas y vieron que el exilio que se aproximaba era el más largo de todos y decidieron entonces poner por escrito la Torah oral para que no fuera olvidada. Era peor olvidar que se olvidara a que escribirla, que estaba prohibido. Entonces decidieron escribirla para que no se olvidara. Y así, aprovecho también y me adelanto un poco, viendo que era el exilio muy largo, ellos establecieron para el pueblo judío todo lo que es un sidur, que viene de la palabra seder, es decir, un orden de rezos, un orden de rezos. Y es un orden de
de párrafos, de salmos, de muchos textos del Tanaj, también de la Torá. Y al final de cuentas, entonces, que según los que establecieron los Jajamín, que utilizamos los judíos, las mismas palabras de Hashem para dirigirnos a él, porque estos son todas las palabras del Tanaj, salmos, todo esto lo establecieron, pero en un orden específico. ¿En vista de qué? En vista de que había un exilio muy grande, que es en que estamos todavía. Entonces, esto lo establecieron los sabios. Lo establecieron los sabios basados obviamente en qué? En la Torá. En toda la Torá escrita, porque la Torá la hacen todas las discusiones y por eso ahí partimos del fundamento y es que las leyes noajidas están implícitas, a veces no explícitas en todo lo que es el texto de la Torá, pero están de manera implícita. O sea, un estudio a profundidad que ya Baruch Hashem, algunos sabios lo han hecho, lo explican y se aclara de que estos tienen su base ahí. Ahora, si vienen a decir que es un invento moderno, ahí tenemos el Talmud, que fue escrito hace más de 1000 años, y ahí también los sabios se toman el tiempo de discutir sobre esto. También tenemos a Ramban y Jon Melahim hablando sobre los noajidas y muchos otros sabios, grandes sabios, discutiendo sobre, bueno, cuál es lo que le compete hacer al justo de las naciones. Entonces no es algo moderno, es algo que lo nuevo es la revolución que está viendo, que la gente está despertando y queriendo aprender mucho más de sus 7 leyes. Aunque ya había algo sobre esto y hay históricamente algunas evidencias arqueológicas de que algunas comunidades judías ayudaban a pequeños grupos noajidas, pero no era algo como se está dando ahora. ¿Por qué es importante? Volvemos al punto de recordar que hay 2 Torot, una oral y escrita, porque precisamente en la Torah oral, empieza toda la discusión y todo el bagaje, todo el desarrollo del estudio, los dictámenes halágicos para que dan fundamento no solamente a la vida noajida, sino a la vida judía. Ahí también nosotros profundizamos nuestras leyes. Existen hoy día kitsurim, o sea, resúmenes que nos llevan una vida práctica muy clara. Haz esto, no hagas esto. Para judíos están establecidos unos resúmenes, pero cada vez nosotros también que quiere puede profundizar y lo hace entonces adentrándose en todos estos libros halágicos, Shulchan Aruch, comentaristas de Shulchan Aruch, se puede ir a la Gemara, todas estas cosas a estudiar. Ahora, de pronto vamos a ver en el transcurso de las clases que hay restricciones en el estudio de la Torah para el no judío, ¿ya? Pero lo que tiene que ver, vamos a aprender aquí hoy, lo que tiene que ver con sus 7 leyes, se puede profundizar. Lo que tiene que ver con sus 7 leyes. Precisamente, teniendo claro eso, tenemos aquí, un segundo estoy abriendo un archivo acá, que la Torah oral, empezando por lo que es el Talmud, o sea, Mishnah y Gemara, está llena de discusiones. Discusiones no deben entenderse como peleas o algo así, sino debates. Debates en Leshen Shamaim, debates en aras del cielo. Todos los sabios discutían allí y está llena de discusiones. No es un lenguaje sencillo. No, vamos a ver, no es algo en donde se deba adentrar el noajida, porque a pesar de que los sabios decidieron escribirla, la escribieron de manera codificada y quien no tenga las llaves que vienen de la tradición de Moshe Rabbeinu puede malinterpretar estos textos ya, del Talmud. Pero el Talmud está lleno de discusiones. La Torah oral está llena de discusiones, de debates, y también aquí se refleja, digamos que se logra ver un poco más ese carácter infinito de la Torah. Porque acá sigue dándose un dinamismo, ¿ya? En la Torah oral. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque se siguen dictaminando, los sabios siguen dictaminando cosas basadas en la Torah oral. O sea, tiene un dinamismo o, por ejemplo, permite a los sabios, según las generaciones, según los avances científicos, según los avances de la sociedad, poder ir legislando y poder ir dictaminando leyes para el pueblo judío, y ahorita con este despertar noajida también para el noajida. Ya, esa era un área que de pronto sí se habla, pero no venía muy desarrollada en el pueblo judío porque no había la oportunidad de enseñarle a las naciones lo que tenían que hacer. Hoy día sí, las naciones están pidiendo, incluso están casi que haciendo forzar al judío también a legislar para ellos. Preguntan, esta fiesta que puedo hacer, me puedo poner kipá, las mujeres podemos hacer esto. Entonces, el Ben Noach, los Benei Noach cada vez están estudiando más y cada vez
preguntan qué más pueden hacer de manera voluntaria. También hay que aclarar que esto es voluntario. No todo el mundo tiene el mismo empuje, la misma fuerza de querer profundizar. Hay gente que digamos, con sus 7 leyes básicas, se siente bien y tampoco están haciendo mal. Esas personas no están haciendo mal. Hay otros que quieren profundizar y también eso es loable, pero entonces tienen que hacerlo de una manera adecuada. Entonces, en el pueblo judío siempre ha habido momentos donde toca legislar. Por ejemplo, el Talmud no habla de celulares, no habla de lavadoras. ¿Por qué? Porque no eran cosas importantes en la época que escribió el Talmud, o el Shulchan Aruch incluso. Shulchan Aruch, que fue más o menos hace 500 años que Rabbi Yosef Karo lo escribió, de bendita memoria. No hay alajot específicamente que hable sobre celulares, no hay alajot que hablen sobre Facebook, no hay alajot que hablen sobre las lavadoras, sobre las bombillas. ¿Por qué? Porque no eran momentos, no existían esas cosas. Y a eso me refiero con el dinamismo de la Torá, que esa Torá oral, que es infinita, permite que no es que ella se adapte, todo lo contrario, el mundo se va adaptando a esto que Hashem nos entregó, y lo que hacen los sabios de Israel, que no son, vamos a aprender eso, o sea, no son cualquier rabino, son legisladores, son poskim, son grandes sabios, líderes del pueblo de Israel, los que dictaminan leyes. Eso también lo vamos a aprender, o sea, a diferenciar un poco entre qué es un posek, qué es un rabino, cuál es la función de rabino, cuál es la función del posek, para que ustedes vayan entendiendo eso. Pero en el pueblo de Israel hay grandes rabinos que toda su vida han estado estudiando, conocen casi de memoria Torah escrita y Talmud y Torah oral, y pueden tener y tienen la autoridad para legislar. Entonces, por ejemplo, Rabbi Yosef Karo, ese es el ejemplo. Rabbi Yosef Karo dictamina lo que era importante lo que era competente a la época en que él vivía. Pero en esa misma bases que se legislaron ahí, que están basadas todas en el Talmud, en la Torah oral del Talmud también luego los sabios empiezan a dictaminar sobre el celular, sobre la bombilla. ¿Ya? La bombilla en Shabbat, no era, la Torah prohíbe para nosotros los judíos encender fuego, pero cuando surge la bombilla, alguien pregunta, ¿y ahora qué hacemos? ¿Esto se puede en Shabbat? ¿No se puede en Shabbat? Y entonces los rabinos tienen que empezar a buscar entre todos la Torah oral y Torah escrita las bases para poder sustentar un dictamen halágico, y después deciden, ¿sabes qué? Depende de la bombilla. Si es la bombilla de filamento, que ya casi no se usa, que es la que se calentaba, la bombilla amarilla, que tenía un filamento de metal que se calentaba, sobre eso legislaron que estaba prohibido, que era como encender fuego. ¿De dónde sacaron eso los sabios? Pues Rambam hablaba de por allá de calentar una varilla al rojo vivo. ¿Ves? Entonces, de pronto Rambam no habló de bombillas. De pronto el Talmud no hablaba de bombillas tampoco, pero hablaba de algo parecido. De algo donde alguien calentaba una varilla rojo vivo, y acá pasaba un proceso muy parecido, que era un filamento que corría por una corriente eléctrica y que hacía enrojecerse al rojo vivo este metal, y los sabios dictaminaron que eso era como encender fuego. Y así es, así era la alhaja, no se puede encender esta bombilla para nosotros en Shabbat, esa era la alhaja judía. Solamente pongo de ejemplo para que se entienda. Con respecto a las otras bombillas, las bombillas LED, ya esas están prohibidas no por la Torah, porque no se considera encender fuego, sino prohibidas por Mides Rabanán también. A fin de cuentas están prohibidas, pero aquí hay una diferencia entonces. Una la prohibieron la Torah, otra la prohibieron Jajamín. ¿Ves? Entonces, ¿qué ha permitido que los sabios tengan bases y fundamentos para que ellos dictaminen para todo el pueblo judío estas leyes que necesitamos? Porque el mundo va evolucionando, porque surge el celular, surge la bombilla, surge todo esto. Pues precisamente la Torah oral. La Torah oral es la base que nos permite, que obviamente la Torah oral tampoco está, o sea, oral y escrita no están separadas, van de la mano, por eso Moshe las recibió juntas. Pero precisamente la Torah escrita sirve como esa guía que aparentemente es estática, que fue incluso lo que copiaron las religiones. Los idólatras tomaron esa Torah, la pegaron a lo que llamaron su testamento, y entonces la utilizaron para crear una religión. Pero para ellos no tiene mucha validez, más que incluso a veces ni le dan importancia. ¿Por qué? Porque esta Torah aparentemente es estática, pero no. Cuando se junta con la Torah oral, o sea, cuando no se pueden separar, la Torah oral no la pudieron copiar ellos, no la pudieron robar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque ahí hay secretos, y también porque se mantenía de manera oral hasta que se escribió. Entonces, allí, juntando las dos,
eso es lo que Hashem le entregó al pueblo judío en Sinaí. 2 Torot. Torah oral, Torah escrita. La oral explica cosas que la escrita no explicó, porque si la escrita hubiera explicado, sería enorme. No podríamos. Por ejemplo, la Torah habla, dice la Torah, y comerás y te saciarás y bendecirás a Hashem tu Dios. Visto, pero no nos dice cómo bendecir. Entonces los sabios, para nosotros los judíos, determinan ciertas bendiciones, cómo tenemos que hacerlas. Entonces, ¿basado en qué? En los caprichos de los sabios, ¿no? Shalom, todo lo que hicieron los sabios, que eran profetas, lo hicieron basándose en el temor a Hashem. No fue algo propio que ellos incluyeron, sino incluso algunas geserot, se llama eso, algunas cercos que alejan al judío del pecado. Lo hicieron con esa intención algunas veces pusieron prohibiciones que, si bien no estaban explícitas en la Torah o que no propiamente son un pecado, pero podían conducir a la persona al pecado, entonces ellos pusieron un cerco allí para alejarnos del pecado. Entonces eso es lo que hace la Torah oral. La Torah oral es la que nos permite ese dinamismo, o por ejemplo surge hoy día todavía más actual, hace unas décadas, surge el tema de la genética, ya del genoma, surge el tema de la clonación, surge el tema de la inseminación in vitro. ¿Eso está en la Torá? Claro que sí. Entonces los sabios dictaminan para eso, y también en Israel hay instituciones específicamente que se dedican a ayudar a las familias que no pueden tener hijos a través de la fecundación in vitro de una manera que no transgrede la Torá. Entonces ellos, los sabios, los líderes de Israel, dictaminan, que son los legisladores, los poskim, así se llaman, poskim en plural, o en singular le llamamos posek, un posek. Entonces, estos sabios son los que dictaminan las leyes. No es cualquier rabino. De hecho, nosotros como rabino utilizamos o nos basamos, vamos a decir así, en los dictámenes que ellos dan para poder ayudar a la comunidad resolviendo casos que están dentro de los parámetros de la halajá. Y cuando a veces toca prohibir, y cuando toca permitir, pero al final de cuentas el rabino no está dictaminando, sino que está basándose en las leyes ya establecidas por quienes, por los poskim, ¿ya? Y los poskim son los que tienen la fuerza de dictaminar esas leyes. Y basándonos en eso, continuamos acá con el texto, un segundo, saqué como las ideas en un texto acá. Entonces decía que la Torá oral está llena de discusiones, de debates, todos en aras del cielo, todos en aras de cuidar la Torá, todos en aras de cuidar al pueblo de Israel de transgredir. Y como está dicho, la Torá es infinita, como está dicho, él, Hashem y su Torá son uno. Sin embargo, siempre se debe llegar a una decisión, como estamos hablando en su momento. O sea, hay debates, pero no basta con el debate. El debate era para llegar a una decisión. Esa decisión se llama la ley, la halajá, como queda. Y eso va a depender, estas decisiones que se toman, va a depender de los casos, del caso específico que haya que tratar. Y por eso los sabios hacen discusiones o hacen, unos opinan de una forma, otros opinan de otra, y al final de cuentas todas estas opiniones son verdaderas y se tienen en cuenta para resolver los casos, porque va a depender de muchos casos. O sea, en la vida diaria, la vida no es cuadrada, tenemos un montón de casos de dificultades, y hay que saber entonces cuál es el contexto, cuáles son las variables del caso para poder resolverlas. Eso es lo que dictamina, lo que hacen los sabios, dictaminar entonces la ley, basándose en la mayoría, porque en la Torá está dicho, irá según la mayoría. Entonces, a pesar de que hay muchas opiniones de los sabios en el Talmud, unos dicen esto, otros dicen esto, y etcétera, y todos dicen la verdad, al final toca decidir y se decide por la mayoría. Entonces, otro principio importante es que los sabios, cuando legislan según la mayoría. Es decir, la minoría, a pesar de que tengan razón, no se toma la ley así. Ya, no se toma la ley así. Un ejemplo, bueno, no me adelanto, vamos a seguir aquí la idea. Entonces, primero eso, se legisla, se discute en aras del cielo, y por eso tiene que ser personas que tienen mucho bagaje en lo que es la Torá oral y escrita. No es cualquier persona, que son líderes de Israel que conocen y que dictaminan, que nosotros debemos seguirlos. Son grandes cabezas de Israel y debemos seguir sus dictámenes.
Entonces, ellos lo que pueden hacer es, en la época talmúdica, lo hacían los Tanaín, los Jaronín, los Amoraín, eran grandes sabios. De hecho, como dije, en el Talmud de Megilá se habla de que eran profetas también, todos eran profetas, y legislaban, ponían leyes. En base a esa discusión de leyes o en esa legislación que se hacía, de ahí se va basando entonces otros libros o para hacer otros dictámenes, como decía, que fueran de acuerdo a la época. Entonces surge después el Shulchan Aruch, que ahorita miramos, y todo esto. Pero al final de cuentas, todo empieza con una entrega que Hashem hizo aquí a la tierra a través de Moshe, que se llama las Torot. Una Torah oral, una Torah escrita. Y luego entonces la escrita ya la conocemos, es estática aparentemente, pero la otra sirve del bagaje para poder llevar a la práctica todas las cosas en la medida que avanza el mundo, en la medida que los casos se presentan, en la medida que hay casos que resolver. Y ponía el ejemplo de celular, creo que con ese ejemplo se entiende bastante bien porque es importante ese dinamismo. La pregunta, ¿quién legisla entonces? No es cualquier persona, no es cualquier judío, sino en la época talmúdica eran los Tanaín, Rishonim, Amoraim, etc. Ellos dictaminaban la ley a aplicar en cada caso y todo basándose en la Torá. Al final de cuentas, como dije, todo estaba basado en la ley divina y según la mayoría, como decíamos. Hoy en día, ¿quiénes son los poskim? Los poskim son los que dictaminan leyes, son los legisladores, son los que establecen leyes, pero no leyes de un país, no leyes como las conocemos en nuestros países, pero se puede utilizar esa analogía precisamente porque acá tenemos entonces unos legisladores, pero que están dictaminando leyes de Torah para el pueblo, principalmente el pueblo judío, porque eso es lo que ellos se han preocupado siempre, porque el pueblo judío pueda cumplir y no transgredir la Torah en la medida que el mundo cambia según la voluntad de Hashem. Entonces, ellos son personas, como decíamos, con un bagaje bastante profundo, casi de memoria lo que es Torah y Talmud, dictaminan las leyes de acuerdo y a todos los sustentos de siglos de legislación también. Ahora, entonces, ¿qué hace un rabino? El rabino resuelve el caso que tenga que resolver de la comunidad. Ya, por eso rabino generalmente todos estamos en una comunidad y la persona viene y pregunta, rabino, mire, estaba haciendo esto y me pasó esto, ¿se podría permitir esto? O hice mal, hice aquí. Entonces, la gente, hay una realidad, no todos tenemos que ser versados en un tema. De hecho, en Yoreh De'an, el Shulchan Aruch está dicho que la Torah es infinita y es imposible que una persona se sepa toda la Torah. Pero ahí el Shulchan Aruch en Yoreh De'an está hablando de Shehitá, por lo menos quien va a especializarse en algo sí tiene que saber a profundidad esos temas. Lo mismo acá, el rabino funciona como un líder de una comunidad y está allí para ayudar precisamente a la congregación judía a resolver inquietudes y enseñarles precisamente para que sepan conducirse según la Torah, enseñarles todo lo que es Shabbat, Kashrut, alimentación, Atramispajá, pureza familiar. Entonces el rabino se encarga de eso y tiene que saber de eso. El rabino no puede aprender en el camino, tiene que haber estudiado eso antes para poder ejecutar. Es como el médico no puede ir a operar en el primer semestre. ¿Ya? El médico tiene que cursar todo un curso y una carrera y después de eso es que se le permite hacer algunas prácticas ya en los últimos semestres porque ya tiene conocimiento. Si bien no todo le permiten hacer. ¿Por qué? Porque todavía no está titulado, no tiene su título de médico. Entonces está en una práctica, lo están imbuyendo en la práctica para llegar aprendiendo, pero él no puede hacer todo, ni tiene la misma autoridad que ya un médico titulado. Entonces, lo mismo pasa acá. El rabino es alguien estudiado. El rabino no es alguien que de pronto así se cambió el nombre, como pasa en las religiones idólatras, que pastor simplemente estudió a su manera y ya se llama pastor, sino que el rabino estudió siguiendo la tradición y en instituciones que precisamente están especializadas en esa tradición. Llámense yeshivot, llámense kolelim. Los kolelim son instituciones parecidas a yeshivot, solamente que generalmente estudiamos personas casadas, ¿ya? Porque hay temas que a veces no se estudian los chicos, sino cuando están casados, ¿ya? Entonces, eso es importante saber. No solamente yeshivot hay, también hay kolelim. Yo estudié en un kolel en Jerusalén, en lugar de casados.
Entonces, a ese lugar donde se prepara el rabino, o en una yeshiva también. Pero tiene que seguir un conducto y el que está al frente de ese estudio, o sea, que el rabino que le conoce, que está viendo su estudio, que le hace pruebas y todo, es el que decide al final darle el título o no. Y no se trata aquí de qué tanto sabe. Me contaba mi rabino Lapidus en Jerusalén un día, me contaba una vez que a veces no se trata de qué tanto sabe. Hay gente que sabe mucho, pero no se le da a veces la semija. ¿Por qué? Porque es un tema aquí de que debe haber Irat Shamayim, temor al cielo. No es solamente saber, como hablábamos en estos días en una de las clases que damos, que la Torah no es para saberla solamente, sino para aplicarla y todo tiene que ser con Irat Shamayim, con temor al cielo. ¿Ya? Entonces, ese proceso que hace un rabino, estudia, se prepara y tiene su título. Si bien hoy día es más un proceso un poco académico, de todas maneras no basta solamente con lo académico, sino que se va conociendo a la persona para ver si en verdad reúne las cualidades para eso. Luego, ahora, el rabino que tiene ese bagaje, ese conocimiento que adquirió, que no es el mismo estudio de un posek. El posek está a un nivel mucho más grande en conocimiento y en autoridad. Pero el rabino ahora, a través de la ordenación que recibió, tiene la autoridad para resolver problemas. Es como el abogado. Están los que determinan los que establecen las leyes del país y el abogado que hace, el abogado no crea leyes. El abogado sigue esas leyes y va en base a esas leyes ayuda y resuelve casos para las personas. Acá es más o menos así. El rabino, lo que hacemos es tratar de ayudar a las personas en, primero, enseñarles para que lleven una vida judía adecuada y segundo, ayudarles a resolver problemas, y no me refiero a problemas de índole familiar, aunque si los hay, pues también para eso estamos, para ayudar también, porque también hay, en la Torah hay una enseñanza moral. Me refiero a problemas alágicos, problemas que de pronto la persona hizo algo y tiene dudas si ese alimento se le prohibió o no. Entonces ahí va a preguntarle al rabino, ¿por qué? Porque esa persona, no todo el mundo tiene que ser rabino, esa persona no sabe a profundidad las cosas, pero debe dirigirse al rabino y debe preguntarle si cómo resuelve esto que le pasó en su cocina, por ejemplo, que estaba cocinando algo y algo se le mezcló con leche. ¿Ya? Entonces tiene que dirigirse al rabino a preguntar. O lo mejor también es que precisamente aprendan a conducirse, pero siempre van a haber casos complicados. Es decir, lo ideal es que el judío estudie y se prepare. Y de pronto no va a tener el título de rabino, pero por lo menos que sepa conducirse de manera correcta y estudie y profundice, porque tenemos una misma de estudiar. Pero siempre van a haber casos que de pronto no sabe, y por eso también es ser sincero y decir, bueno, esto no lo sé, no voy a poder adivinar aquí, porque qué tal que me equivoque. Mejor voy a dirigirme a donde mi rabino o donde el rab de la comunidad y voy a preguntarle para que me ayude a resolver esta situación. Entonces, el rabino resuelve eso, resuelve casos en base a las leyes establecidas por los poskim y debe saber resolver según los detalles del contexto y del caso. Y obviamente debe haber estudiado ese tema y que está legislando, que está resolviendo, pues y debe haber presentado exámenes, haber recibido su título y por otro lado, existen lo que son otros cursos o especializaciones. Por ejemplo, tenemos lo que es un shohet. El shohet es como lo que traducen como el matarife, es decir, como el que hace la shejita al animal, según las leyes judías. Tenemos el moel. El moel es el que hace la milá, el brit milá a los niños al octavo día. ¿Ya? Tenemos también el sofer, el que se especializó en escribir mesuzot, tefilín, rollos de Torah. Entonces, puede que una persona no sepa todo esto, pero el que sí se abocó a estudiar esto, si va a ser sofer, va a escribir mesuzot o va a escribir sefer Torah, entonces tiene que hacerse un estudio muy profundo en esas leyes específicas. Lo mismo pasa con Shejitá, eso es lo que dice Shohan Arut, dice, está bien que la persona no conozcamos toda la Torah, pero si va a ser Shohet, tiene que conocer las leyes de Shejitá, si no, entonces no puede ser Shohet. Entonces vamos a encontrar otras ramas, vamos así, del estudio de especialización, que no necesariamente tiene que ser un rabino. A veces una persona puede ser un Shohet, no necesariamente un rabino, pero sabe hacer su Shejitá bien y eso. Son otros estudios que también hacen parte del estudio de la halajá judía. Y todo esto se van dictaminando cosas.
Se van dictaminando según el caso en cada estudio. ¿Qué pasa si el rabino se encuentra ante un caso que no ha estudiado y no sabe cómo es la respuesta? Debe dirigir su consulta a otra persona, a su rabino. Esto es como en el ejército. Nunca estamos solos. Siempre tenemos un superior. Entonces tenemos un rabino que es superior a nosotros y ese rabino tiene otro superior a nosotros. Es decir, es una cadena, hasta que se llega, puede ser hasta los poskim. Pero uno no puede adivinar. Uno, si no sabe, no es malo decir no sé. No sé, voy a estudiar o déjame consultar el caso. Si te encuentras un caso que no sabe, por eso se llama temor al cielo, tiene que consultar la ley con otras personas que sepan más que él. Y eso no es malo. No estamos aquí para saberlo todo. Y por eso también el Najida también no debe adivinar cosas y no debe asumir cosas simplemente porque le parece, porque la lógica de nosotros no es la lógica muchas veces de los sabios. Entonces aquí en estas cosas, si empezamos a hablar de alajá, el Najida tiene que empezar a seguir esta ley, esta regla, y es que no puede adivinar. Tiene que preguntar cómo se conduce ante una situación. ¿Quiere hacer algo? Puede que sí lo pueda hacer, puede que no, puede que incluso esté transgrediendo sus 7 leyes por querer hacer algo aparentemente bueno, que no le compete, que no es de sus 7 leyes. Entonces, ese es un principio básico. Tenemos que saber que no nos las sabemos todas y tenemos que saber que siempre debemos tener alguien de consulta, ¿ya? Alguien de consulta para estos temas alágicos. Y a mí me han dirigido preguntas que yo no sé y me toca dirigirme a mis rabinos, ¿ya? Y una vez pasó que mi rabino tampoco sabía y me dijo, déjame, voy a consultar, ¿ves? Y yo no por eso dije, pero el rabino, y pues yo pensé que sabía. No, quítense eso de la mente, el rabino no lo sabe todo, ¿ya? No tenemos todas las respuestas, pero tratamos de buscarlas con las personas que legislan o las personas que saben más que nosotros. Entonces, no está mal decir, no sé. Es más, es mejor eso que andar inventando o andar adivinando, ¿ya? Me contaba un rabino que me enseñaba Shehitá. Yo no me gradué de Shofet, pero estuve estudiando leyes de Shehitá. Y él me contaba, explicándome esto, bueno, habíamos un grupo, explicándonos esto, nos enseñaba precisamente que una vez pasó que en cierta ciudad, en cierto país por acá de Latinoamérica, él estaba dirigiendo una shejitá y encontraron un pulmón de una res que no sé qué tenía, no me explicó, pero que era algo que no habían visto, que no habían estudiado, porque a eso también se estudian muchas cosas para ver qué animales cayeron o no. Y encontraron un caso que ellos no habían visto, los shofatim. Se fueron donde él, que era el director de la shejitá, y él dijo, bueno, esto tampoco lo había visto. ¿Qué hicieron? ¿Adivinaron? No. Cogieron el pulmón, lo metieron en una cava con hielo y alguien viajó a Israel a preguntarle a los posquín de Israel qué se hacía con esa vaca. Sí, porque era un caso no solamente aquí para permitir la vaca, para permitir la res, sino para saber en casos futuros si pasa algo ya va a saber cuál va a ser el dictamen alágico. Entonces, alguien viajó a Israel con el pulmón de la res para consultar allá y se reunieron posquín grandes a definir el tema y dictaminaron sobre si la res era kasher o no. Ahí quedó entonces la experiencia y ya queda el aprendizaje. ¿Ves? Entonces, él enseñaba eso. Pero ¿qué pasa? Dice la ley de Sheitá, si un sujeto permite algo prohibido, o sea, si lo prohibido lo permite y prohíbe lo permitido, dice, esa persona no es confiable. ¿Por qué? Porque está haciendo algo terrible, está haciendo algo que alguien peque con algo que él está dando un testimonio de que es así. Entonces, hasta allí se le cree. Si un shohet, Had Shalom, viene y dice, a mí me parece, ¿dónde lo estudiaste? No, que yo creo que es así. No, así no funciona. Tienes que decirme dónde y por qué vas a permitir eso. Y si tú permites algo que está prohibido, hasta allí se te cree. ¿Ya? No eres confiable para hacer este trabajo. ¿Ves? Entonces, eso se llama Irat Shamayim, temor al cielo. Y hay que tomarse el tiempo de ir a consultar. No hay afanes en esto si la persona quiere hacer las cosas bien. ¿Ya? Incluso va a pasar, y pasa mucho, que uno no, al final de cuentas, uno no está vigilando a las personas, a los no ajidas. Hay estudios que no deben hacer, hay estudios que están prohibidos para ellos, para el noaj.
Pero la gente viene en su casa y lo hace. A final de cuentas, eso es algo pendiente de la persona con Hashem. Ya, nosotros no vemos lo que está oculto. Lo oculto es para Hashem. Hashem sí ve a la persona aún en lo oculto y aún la oscuridad para él es como luz. Entonces, ese es un tema pendiente de la persona con Hashem. A final de cuentas, tiene que ser consciente si qué es lo que quiere hacer. Si en verdad quiere seguir las 7 leyes, no es que el rabino tiene que estar encima de ti. No estamos para eso tampoco. Cada quien tiene que ser responsable de sí mismo y ser temeroso. Entonces, esa es la situación. Si alguien encuentra algo que no sabe, tiene que consultar antes de permitirlo. Y decía, ya me adelanté un poco a este título que puse aquí, puse como unas ideas en un archivo de Word para guiarme en la clase. Entonces, tenía aquí de por qué es necesario legislar, porque bueno, porque el mundo va cambiando, obviamente cambia según la voluntad del creador, hay avances científicos y esto también tiene que ver con la voluntad del creador. O sea, el hecho que haya un avance en la ciencia en las últimas décadas no es por casualidad. Está escrito en el Zohar que en el sexto milenio Hashem abriría los portales de la sabiduría inferior y la aplicación de eso que se refiere a de este mundo en la sabiduría inferior. Algo piensan eso o todavía les cuesta entenderlo, es porque todavía hay algo allí de esas religiones pasadas que todavía no han depurado. Pero la ciencia no es contradictoria a la Torá. ¿Ya? Pero ¿cómo así, rabino? Si la ciencia dice esto y la Torá dice esto, bueno, debes aprender que aún la ciencia no tiene todas las respuestas. Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos planetas existen en el sistema solar? ¿Mm? ¿Qué me dirían? Escriban ahí en el chat, ahí Infinitos, rapidito. O si quieren al micrófono, ¿cómo? infinitos, porque nosotros creo que son 7 cielos y conocemos y mucho uno. Sí, pero Son hablo de este muchos. sistema solar. Este sistema solar donde está la Tierra. Bueno, hasta hace un año, la opinión de la ciencia era que existían solamente 8 planetas. Ahí te me Habían adelantas, descubierto Plutón. porque estás ahí conmigo en el grupo. Entonces no El se grupo de vale estudio. participar. Ya voy a Sí. callar. No, mira, sí, es cierto. Yo aprendí hace mucho tiempo en la escuela que eran 9, ya, eran 9 planetas. Pero me encontré con una sorpresa un día que mi hija tenía una tarea y yo empecé a ayudarle y consultar algo. Y en el cuaderno que ella tenía decían que eran 8 planetas. Yo dije, uy, esto aquí está mal. Y yo empecé a averiguar en Google, que todo lo sabe. Y entonces encontré que eran 8 planetas. Y yo dije, wow, pero ¿qué pasó? Entonces me enseñaron mal. Y empecé a indagar más todavía y descubrí que hace unos años, como decía Israel, Plutón dejó de considerarse un planeta y se llamó un planeta enano. ¿Y por qué? ¿Por qué hicieron ese cambio? ¿Mm? La respuesta es porque antes tenía sistemas de medición que no eran muy exactos como los que se tiene hoy día. Y resulta que Plutón es más pequeño de lo que ellos muy chiquito, más chiquito de lo que pensábamos, lo habíamos medido mal. ¿Por qué? Porque no teníamos la tecnología adecuada, entonces definitivamente hay que corregir. Este no es, por su tamaño no deberíamos considerarlo planeta, sino un planeta enano. Y se lo sacaron de los libros de ciencias y ahora los niños aprenden de que son 8 planetas. Yo aprendí eso ayudando a mi hija en las tareas de la escuela. ¿Ya? Entonces ahí hubo un cambio en la ciencia. Y hay muchos otros cambios. Por ejemplo, el cambio que trajo la revolución que trajo Einstein, cambió o revolucionó o aparentemente contradecía postulados de Newton, que era considerado es considerado el padre de la ciencia, de la física, perdón. Entonces resulta que cuando Einstein empieza a hablar, la misma comunidad científica no le creía. ¿Cómo podía una persona contradecir todo lo que ya dan por sentado en la física, que gracias a Newton ya lo tenían ahí sentado, ya unas bases que no se pueden cambiar? Y habían postulados, o sea, cosas que no se pueden cambiar. Y entonces resultó que
después de varios eclipses pudieron demostrar la teoría de Einstein. Vean un documental sobre eso muy bueno. A mí me gusta mucho la ciencia también. Y resultó que tuvieron que crear, o sea, a final de cuentas, Einstein tenía razón, pero eso no entraba dentro de los conceptos que Newton había planteado, y de ahí surge lo que es la física cuántica. Es decir, que las partículas subatómicas no se comportan según la física clásica. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasó allí? La ciencia está aprendiendo. La ciencia no tiene la última palabra, la palabra absoluta, la verdad absoluta, perdón. ¿Por qué? Porque ese conocimiento es que Hashem lo está enviando gradualmente, y explica un comentarista que leía de un libro que se llama Reshit Chochmah, que explicaba que precisamente la ciencia es una manera precisamente de allanar el camino hacia la redención mesiánica. ¿Por qué? Porque la gente ahora se está haciendo, la gente menos ignorante. Antes vivía la gente en una oscuridad, y por eso creían todo lo que le hablan de brujos y lo que decía la iglesia, del Satán, de todo eso. Hoy día la gente ya no es tan ignorante, la gente no cree esas cosas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que eso ha hecho que la gente esté donde está. Ya no cree mucho en esas religiones, y está empezando a salir de esas cosas que habían dicho. Entonces, la ciencia, el desarrollo de la ciencia es precisamente es un conocimiento divino que está bajando a este mundo, y que no tiene nada contrario a la unicidad de Hashem. Cuando encontramos esto separado es porque no entendemos la unicidad de Hashem, y cuando entendemos cuál es la unicidad de Hashem, no de que Hashem es uno, sino de que todo depende de él y todo viene de él, entonces no hay ninguna diferencia. Y si ahí encontramos una aparente diferencia, no es la Torah la que se equivoca, es la ciencia. Porque la ciencia, a final de cuentas, está rectificando cada vez que puede cada cosa. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema, en la medida que se va dando ese avance científico, toca legislar, y los sabios están ahí para eso, y siempre tenemos, Baruch Hashem, líderes que nos dictaminan leyes de acuerdo a lo que se va presentando. ¿De acuerdo? Eso es, encontramos también algo que se llama Pesach Laha. Vamos a escribirlo aquí en el chat. Sí, Pesach Laha. Eso es como vamos a decir, como la decisión rabínica, cuando el rabino está viendo el problema, la situación problemática según el Laha, y dice, aquí esto está permitido o esto está prohibido, o hay que hacer esto. Esa decisión que dice el rabino se llama Pesach Laha. Ya. Entonces, cuando nos vienen muchas veces también consulta, hay un Pesach Laha, pero si hay temas que no conocemos, y que de hecho todavía hay muchos temas que se van a seguir dando, y que tiene que haber, y más post-kin que también en leyes, porque se está dando eso, se está dando la necesidad. Entonces, aquí tenemos, finalmente el corazón de la alajá se encuentra en el Pesach Alajá, o sea, juicio alágico, cuando la persona ahí encontramos ya la práctica, vamos a decirlo. Detrás de toda esa práctica hay un estudio de Gemara, de Shulchan Aruch, de comentaristas, etcétera, etcétera, es decir, y el rabino va a saber entonces qué basarse para permitir o prohibir algo, ¿ya? Y esa es nuestra función como rabinos. En el tema Noahida es precisamente uno de esos temas que es ejemplo de lo que estoy diciendo. Resulta que el tema Noahida, como dijimos, no es algo nuevo, pero siempre no fue un área que se desarrolló mucho en la historia en cuanto a la discusión alágica y a los dictámenes alágicos. ¿Por qué? Porque precisamente nadie quería ser judío, perdón, Benei Noach, o muy poca gente. Eso era algo oculto porque era hasta peligro de vida, ¿ya? Y mucha gente murió por eso, por dejar su iglesia, la iglesia les asesinaba. Pero luego de la Shoah, luego de la tragedia que pasó con la Segunda Guerra Mundial, se ha abierto esta sensibilidad en las naciones para precisamente preguntar qué tengo que hacer. Y la gente ya no está conforme con las religiones. Y ahora la gente incluso no solamente con 7 preceptos, sino que dicen, rabino, ¿qué puedo hacer en Sukkot? Rabino, yo quisiera hacer algo en Shabbat. ¿Puedo hacer algo? Rabino, y la gente está, en buen sentido de la palabra, exigiendo, o sea, está preguntando por cosas que quiere hacer. Entonces, esto que está haciendo, que nuevamente
el tema no agida entre al tema de estudio y tema de importancia para los poskim de Israel, para dictaminar leyes entonces en base a qué pueden hacer y qué no. Y vamos a encontrar a veces algunas diferencias porque esto también está plagado, en el buen sentido de la palabra, de discusiones de un extremo al otro. Es decir, hay quien dice no y sí. Porque una cosa es decir más o menos. Pero vamos a encontrar gente que, rabinos, perdón, jajamín, que incluso en la antigüedad que dice esto no se puede y otro dice sí se puede. Entonces ahí es donde entramos en todo el problema que la gente a veces no le cuesta entender, pero bueno, ¿qué hago? ¿Sí o no? Me tienen como confundido. ¿Ya? Entonces, el punto es ese. El punto es que tienen que entender, y ese es el objetivo de esta clase, de que todo esto está lleno de discusiones y de dictámenes halágicos que muchas veces aparentemente son contrarios. Y eso no es la excepción en el tema no agida. Así vivimos los judíos. Los judíos, por ejemplo, con el tema de Shabbat, hay discusiones, como dice el Tania, de un extremo al otro entre Hillel y Shammai. Y no eran discusiones así como que uno dijera, bueno, de pronto sí están de acuerdo. No, aparentemente no. Hillel decía, se hace así. Shammai decía, no, así no se hace, se hace así. O sea, aquí queda uno ahí, bueno, entonces, ¿cómo es la halajá? Muchas veces, la mayoría de los casos, quedó la halajá como Hillel, pero entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Que Shammai estaba equivocado? No, Harbe Shalom. Shammai no estaba equivocado, solamente se decidió por Hillel por otras razones. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver, pregunta el Tanya, dice, eso está en Masejet, en el Talmud en Erubín, en la página 13b, habla precisamente de que una vez estaban discutiendo, los sabios estaban discutiendo Hillel y Shammai, o sea, las escuelas de Hillel y Shammai, sobre estas cosas, porque uno decían sí, no, para hacer un ejemplo, eran opiniones aparentemente contrarias. O sea, uno dice sí se puede, el otro dice no se puede, el otro dice sí, el otro no. Entonces son como muy radicales así, ni para decir que hay una opinión intermedia, para decir que, bueno, de pronto sí hay una opinión conciliatoria, pero no, eran cosas que parecían realmente contrarias. Aquí era cuestión aparentemente de decir quién tiene la razón y quién no. Pero se dice Erubín, Masej Erubín cita de que una vez, cuando estaban en estas discusiones, se escuchó un bat kol, una voz en los cielos que dijo, tanto estas como aquellas son palabras de Hashem. Entonces, este bat kol, esta voz del cielo no vino a solucionar el problema, lo agravó, aparentemente, porque vino a decir que los dos tienen razón. ¿Ya? ¿Y cómo solucionamos eso? La respuesta es, no lo comprendemos del todo. Ya, ni siquiera el pueblo judío lo comprende del todo, porque la Torá tiene 70 facetas, la Torá es infinita, como estamos diciendo, y a veces hay cosas que están más allá de nuestro raciocinio, más allá de nuestro intelecto, pero si tenemos fe o si sabemos que Él es el creador y que Él es el único y que Él nos dio órdenes, aquí no importa si no lo entiendo a veces. Hay cosas que sí, no estoy diciendo que lleguemos al extremo de las religiones estas donde a la persona le enseñaban a no pensar. Todo lo contrario, aquí tenemos que entrar en un estudio para comprender lo que sí se puede comprender, pero también debemos entender que hay cosas que en verdad no sabemos el por qué, pero así es, como dijo Hashem, lo que está oculto es para mí, y muchas veces no conocemos el fundamento, la mayoría de las veces no conocemos la verdadera razón de los misbot. Y esto es así para el pueblo judío, no creas que así le explico yo solamente a ustedes, no, para nosotros los judíos es así, no conocemos la mayoría de las veces el fundamento, el por qué Hashem ordenó esto y por qué prohibió esto otro. Encontramos explicaciones de los Jamín, Baruch Hashem, que ellos nos ilustran un poco, ¿ya? Pero no tenemos la última palabra. La última palabra se conocerá luego en resurrección de los muertos, cuando Hashem se revela a un nivel que nunca se ha revelado en la creación, nunca, ni siquiera en la época de Adán, Hashem se había revelado a ese punto, y eso va a pasar en Tejía de Metim, en la resurrección de los muertos. Allá vamos a comprender, y por eso está dicho que vamos a estudiar eternamente Torah. Entonces, si la Torah no fuera infinita, ¿cómo vamos a estudiar eternamente Torah? Hay muchas cosas que no comprendemos. Si hay un océano de conocimiento en la Torah que es infinita, entonces la verdad para nosotros los judíos es que a veces no comprendemos el por qué, pero nos limitamos a hacer tal cual como dijimos en el Sinaí, ¿no? Cuando Hashem iba a entregar la Torah, que dijimos, Naseh ben Nishma. Haremos y después escucharemos. Nishma también tiene que ver con después entenderemos. Entonces,
este tema de que sí tengo que utilizar la razón, de que la lógica, que raciocino, sí es cierto, o sea, tenemos un intelecto y también hay una importancia del intelecto de las naciones en todo esto, como lo trae Tiscuni, un comentarista sobre, sobre un versículo de Bereshit, donde dice que precisamente cuando se habla de humanidad hay una importancia en el raciocinio, en el intelecto de las naciones. Entonces nadie está diciendo que dejemos la inteligencia para después de la clase. Y acá nos metemos entonces en un dogma. No, ya salieron de eso. Y ahora estamos estudiando como hay que estudiar, pero también deben saber que ni siquiera nosotros los judíos comprendemos a veces ciertas cosas de la Torá porque no las llegamos a comprender, porque Hashem es infinito, porque está más allá de nuestro raciocinio. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que esa es una de las razones por las que a veces hay discusiones. En el tema de Hanukkah, por ejemplo, Hanukkah, que también preguntan mucho los justos de las naciones sobre la Hanukkah, o sea, la menorá de 8 brazos, de 9, pues con el Shamash. Shammai dice que hay que encenderla como, dice, se enciende todo el primer día, las 8 candelitas, y el segundo día se va quitando una, y el tercero se quita otra, y el tercero, hasta que el último día queda una velita. Así dice Shammai. Y viene Hillel, que aparentemente parecía que le gustaba llevar la contraria a Shammai. Dice Hillel, no, así no es. Vamos a encender primero una velita, y al segundo día otra velita, y así vamos aumentando una por día. ¿Cómo hacemos? Como quedó como Hillel. Pero entonces uno pensaría aquí, pobre Shammai. Hillel nunca le daba ni una oportunidad, hombre. ¿Qué pasaba aquí? Pues la respuesta es no. Todo eso tiene una razón de ser, y eso no es el tema ahora, pero nos conformamos con decir con lo que dice el Tania y lo que dice una voz celestial en la época talmúdica que salió del cielo y dijo, tanto estas palabras como estas palabras son palabras de Hashem en lo alto. Si no la entiendes, el problema es tuyo, pero tienes que entender que son palabras de Hashem. Y por eso tiene uno que pegarse a lo que dicen los rabinos, no cualquier rabino, me refiero a los poskim que dictaminan. Y si la persona se hace de un rabino serio y experto en el tema, pues también hay que confiar en lo que él dice porque está basándose en lo que dijeron los poskim. Y también si el rabino es serio y temeroso, no se va a poner a inventar algo que no sabe o adivinar en algo que no está seguro, sino que tiene que consultar. Y sobre este tema no agida, hay muchísimo que los mismos judíos tenemos que desglosar todavía para poder darle a las naciones. Entonces, eso, siguiendo ese desarrollo histórico del aspecto alágico, luego surge después del Talmud, encontramos lo que es grandes pensadores, grandes sabios del pueblo judío, como el Rambam, el Rif, Rabbi Isaac Alfasi, o el Rosh, Rabbeinu Asher Ben Jacob, que entre muchos otros, pero estos que acabo de mencionar vienen con sus escritos, con sus enseñanzas, poco a poco a ayudar a conformar lo que se llama el libro de Alajá del pueblo judío, que se llama Shulchan Aruch. Estos tres son fundamentales, son pilares fundamentales. Luego surge un libro que se llama el Arbat Urim, las 4 columnas, que es un libro extenso de Alajá, con muchos comentarios. Pero luego Rabbi Yosef Karo, de bendita memoria, empieza a hacer comentarios de este libro que escribió Rabbeinu Asher. En algunas cosas las explicaba más, en otras planteaba su opinión. Pero luego que hizo Rabbi Yosef Karo, quiso hacer un libro basándose en la estructura de las 4 columnas del Arbat Urim, que son Hoshem Mishpat, Eben Haeser, Yored Deah, Orach Chaim. Son los 4 pilares de la halajá que estudiamos los judíos. Entonces, ¿qué hizo Rabbi Yosef Karo? Tomó esta estructura y escribió lo que se llama el Shulchan Aruch. De Shulchan Aruch resulta que había otro rabino, que era Rabbi Moshe Iserlit de Polonia, y estaba escribiendo también un Shulchan Aruch, pero al enterarse que iban a publicar uno, él solamente colocó sus comentarios ahí, y por eso tenemos que el Shulchan Aruch tiene 2 opiniones. Bueno, originalmente, exactamente, significa la mesa servida. Originalmente el Shulchan Aruch tiene 2 opiniones. 2 opiniones no, dos alajot, 2 pesach alajá.
Todo también es halajita. De Rabí Yosef Karo, que generalmente, bueno, casi siguen la mayoría de los sefaradí. Bueno, bueno, para no complicar el tema, Rabí Yosef Karo era sefaradí y él dictaminó cosas según la opinión sefaradí, aunque hoy día cambian algunas cosas. Pero luego Rama hace unas acotaciones a veces de Rabí Yosef Karo, aclaraciones o ampliaciones de lo que le está diciendo, y, o a veces contradicciones, porque Rama opina diferente. Entonces, Shulchan Aruch empieza como dos opiniones, de un rabino sefaradí y de uno askenazí. Y sobre ellos tenemos comentaristas, a veces el Shach y el Taz, Bereitib, y mira un montón, se meten un montón de comentaristas, y esta es la vida judía de estudiar todo esto. ¿Ya? Biuragra, hay un montón. ¿Y qué pasa? Que en ese momento se dictaminó las leyes de una forma y como algunos judíos estaban en Europa, siguieron al final la opinión de Ramá y otros siguieron la opinión de Rabí Yosef Karo, y por eso se empezó a dar algunas diferencias en la práctica judía. ¿Ya? Algunas diferencias encontramos entonces judíos sefaradí, judíos askenazí, y dentro de esos dos grupos mayores hay diferentes variaciones, pero al final de cuentas muy leves. Eso ahí viene siendo entonces lo que viene siendo como que dice la alajá casi a la práctica, porque al final de cuentas desde Shulchan Aruch acá han pasado siglos y entonces han cambiado algunas cosas con dictámenes halágicos de poskim posteriores, como por ejemplo que puse el ejemplo de la bombilla, el celular, y así han ido avanzando otros poskim posteriores a Shulchan Aruch, decretando o dictaminando leyes para el pueblo judío basado, al final de cuentas, en todas estas bases que acabo de mencionar. Y es entonces importante, por lo menos, sin una profundidad, por lo menos que sepan que así más o menos se desarrolla la halajá judía, y por eso aquí no van a encontrar si bien la verdad de Hashem es absoluta, vamos a encontrar diferencias de opinión y diferencias de práctica. Y si eso es así con la vida judía, cuánto y más con la vida no ajida, que recién se está desarrollando y los poskim están cada vez más dictaminando cosas. Por eso no se sorprendan si un rabino dice asá y el otro dice así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así es la vida judía. La vida judía es así. Y al final de cuentas todos están sustentados en la Torá. Y todo, como dijo Rubín, todos son palabras de Hashem. Pero también dentro de esto hay que tener cuidado porque también se meten personas, aparentemente rabinos o lo que sea, enseñando cosas que no son, y por eso uno tiene que acercarse donde personas que sí sepan del tema. ¿Ya? Ahora, para terminar, quiero traerles una enseñanza que también la he visto muy difundida por redes sociales, y es que dicen que un Ben Noach se pueda asemejar a un Kohen Gadol, ¿cierto? La gente toma eso y no conoce la otra cara de la moneda. ¿Cuál es el punto? Esto es una discusión, esto es una Gemara en Sanedrín en la página 59, donde Rabí Meir dice, ¿de dónde sabemos que incluso un no judío que profundiza en el estudio de la Torah es como un Kohen Gadol? Porque está escrito que que un hombre deberá mantenerlos y vivir a través de ellos. O sea, es un pasuk que cita donde la palabra Adam, dice Rabí Meir, significa la humanidad, no solamente un hombre específico. El versículo no dice un Cohen, dice, o Levit, o Israel, dice un hombre, o sea, la humanidad, dice Rabí Meir. Y eso es lo que la gente cita mucho por allí, con orgullo, porque no está mal sentir orgullo de ser najida, pero a veces no se conocen bien las cosas. Resulta que la otra cara de la moneda, en la misma página, es una discusión entre Rabí Meir y Rabí Yohanan. Rabí Meir dice eso, muy lindo lo que dice Rabí Meir, pero muy pocos, o hasta ahora yo no he visto a nadie que cite a Rabí Yohanan, que Rabí Yohanan está discutiendo con Rabí Meir. Y Rabí Yohanan dice algo muy fuerte.
Dice Rabí Yohanan, palabras de Rabí Yohanan, dice, un no judío que se adentra en la Torá es responsable de la muerte, ya que está dicho, la Torá fue ordenada por medio de Moshe como la herencia de los hijos de Jacob. Es una herencia para los judíos y no para los no judíos. Esas son las palabras de Rabí Yohanan. Entonces, a esas palabras, Rabí Meir dice, no, ¿de dónde sabemos que bueno, no dice el no, dice, ¿de dónde sabemos que un Benay Noach se asemeja a un Kohen Gadol? Porque está dicho que toda la humanidad servirá a Hashem. Está dicho, y lo leo nuevamente, está escrito, un hombre, un Adán, deberá mantenerlo y vivir a través de ellos. Entonces, no dice específicamente el versículo un Kohen, un Leví, un Israel, Cohen, Leví o Israel, sino dice un hombre, o sea, la humanidad. Respuesta. Aquí está el ejemplo claro, y por eso lo traje al final de la clase, de lo que estábamos diciendo durante toda la clase, de los polos aparentemente opuestos. Rabí Yohanan dice, un no judío que se adentra en la Torá merece la muerte. Rabí Meir dice, el que se adentra en la Torá se compara al Kohen Gadol. Ahora sí, ¿cómo puedo yo a veces se puede llegar porque a veces sí, los sabios conocen la respuesta de estas dos, como en este caso. La respuesta es, ninguno de los dos está contradiciendo al otro. Ni Rabí Meir está contradiciendo a Rabí Yohanan, ni Rabí Yohanan está contradiciendo a Rabí Meir. Sino que están hablando, dice la Gemara, de cosas distintas. Rabí Meir habla del Ben Noach que se adentra en su Torah, es decir, sus 7 leyes. Significa que es lo que deben hacer, estudiar a fondo sus 7 leyes. Con el tema de la enseñanza ya es otra cosa. Ahí también debaten los sabios sobre quién enseña y todo esto. Pero con respecto a lo que puede hacer el Ben Noach, él puede, aquí dice Rabí Meir, que se adentra en sus 7 leyes y las aprende y las estudia, las escudriña dentro de lo que él puede estudiar, se asemeja a un Kohen Gadol. Me preguntaba alguien, ¿realmente es como un Kohen Gadol? No. Ni siquiera un judío, por mucho que estudie, se asemeja a un Kohen Gadol. No puede simplemente vestirse de Kohen y ir al templo, eso le causaría la muerte. Está prohibido para un judío hacer algo que no le corresponde. En este caso, el Kohen es específicamente su mitzvot para él. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues el Kohen era esa persona que se acercaba a Hashem como intermediario del pueblo de Israel, ¿ya? Que ayudaba, incluso en Yom Kippur hacía un servicio mucho más extenso para ayudar al perdón de los pecados del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué significa esto? Que si un no judío se adentra en sus 7 leyes y profundiza como debe profundizar, entonces se acerca cada vez más al Creador. ¿Ya? En esa podría decir yo que es la comparación con el Kohen Gadol. Pero no es que se transforme en un Kohen Gadol. ¿Cómo hace un Kohen Gadol si no es judío? ¿Ya? No es literal. Pero, entonces, ¿a qué se refería Rabí Yohanan? Rabí Yohanan habla de algo que es una realidad y tienen que saberlo. No todo se puede estudiar. No todo el no judío lo puede estudiar. Hay partes de la Torá que son prohibidas para él y específicamente hablan los sabios de lo que se llama Kabbalah y otras cositas. Entonces, Rabí Yohanan habla cuando el no judío se mete en estudios que no le competen, dice, merece la pena de muerte. Pero Rabí Meir habla de cuando el judío se adentra en estudios que son de sus 7 leyes y profundiza en ellos y se convierte cada vez más en un justo y sube de nivel y de nivel. Entonces, allí, eso sí está bien. Entonces, esta discusión, esta aparentemente discusión, está hablando de las dos cosas que que debe tener en cuenta un Ben Noach. Uno, lo que debe estudiar, y dos, ojo con lo que no debe estudiar. No es egoísmo, porque también pensaríamos lo mismo en nosotros. Pero es que yo quiero ser un Cohen, ¿por qué no me dejan? Yo quiero ser un Cohen. Ya. Entonces, son egoístas conmigo porque yo no soy Cohen. No, a mí no me corresponde. Ya. Y sobre eso, y también les aclaro, no piense que en el pueblo judío también se estudia Kabbalah como si fuera a estudiar Shulchan Aruch. También en el pueblo judío, no todos tienen el mérito de tener un maestro de Kabbalah.
¿ya? Eso no es algo, los verdaderos maestros de Kabbalah no andan en redes sociales. Eso es una realidad, ¿ya? Y no todo judío tiene ese mérito, ni tiene las cualidades para poder tomar ese estudio. Entonces también, no piensen que si el judío dice que no pueden meterse en ese tema, no piensen que el judío también vive estudiando Kabbalah. No, es un conocimiento muy, muy profundo que no estamos preparados para ello, pero tenemos una gran revelación de Baal Shem Tov que se llama Hasidut. Y la Hasidut sí es comprensible al nivel en el que estamos. ¿Por qué? Porque la ciencia nos ha ayudado a aumentar nuestra capacidad de conocimiento. Entonces, la Hasidut sí se puede estudiar y también hay que entender que no todo lo de la Hasidut aplica al Ben Noach. No todo. Porque hay otras cosas que sí aplican para él. Y hay un libro maravilloso que lo hemos estudiado, que es el libro Kabbalah para las Naciones. Tiene una Hasidut maravillosa para el Ben Noach. ¿Ya? Y esa otra realidad, no todos en la literatura judía, casi que no hay libros enfocados al no judío. Como le dije, esto es algo que realmente está forzando al pueblo de Israel a escribir cosas. No hay un libro escrito para los Benei Noach así, con todos los detalles. No, se está apenas desarrollando el tema. ¿Ya? Principalmente en Alajá y otras cosas. Hasidut es un buen tema para lo que es Tikkun Mitzvot, o sea, Tikkun de Midot, para corregir cualidades, refinar cualidades, etcétera. Y una de las cualidades que uno debe refinar es precisamente aprender a saber dónde no me compete. Porque eso es el mismo inclinación que yo quiero algo, que yo deseo, pero ¿por qué me prohíben? Es como el niño caprichoso, ¿no? Ya. Cuando la persona entiende eso, empieza a refinar su carácter. Pero si sigue, al final de cuentas, de la puerta para adentro, la persona hace lo que quiera, eso es su compromiso con Hashem. Nadie lo va a saber, excepto él, que siempre está mirando todo. Entonces, esa es la discusión famosa, o estas dos opiniones de Rabbi Meir y Rabbi Yohanan, explicada de manera correcta, porque no es, como lo han entendido por ahí, solamente del tema del Cohen Gadol, y como quien dice, debemos meternos en todos los aspectos de la Torah porque vamos a ser como un Cohen Gadol. No es así. Ahí está la opinión de Rabbi Yohanan, la cual muchas veces no la citan, yo por lo menos no la he visto citada en esas publicaciones. Ahí terminamos por hoy y tenemos un espacio de preguntas. Muy bien, Rab, muchas gracias. Gracias por la clase. Yo creo que esto era muy necesario que lo conociéramos y lo escucháramos todos, porque de repente siempre tenemos esa como falta de criterio para poder discernir entre una práctica y otra, y creemos que solamente puede haber un blanco y un negro, y que son posiciones antagónicas, pero en realidad hay que abrir el tema completo para poder tener una postura completa. Justamente lo que nos explicó sobre el Noágida como un Cohen Gadol está en la mitad de la historia, ¿no? Es muy romántica, es muy linda, pero no está completa hasta el momento en el que se ven las dos versiones, y esto es bastante importante. Desde esta perspectiva, a mis compañeros de grupo les pido que por favor, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la pueden hacer en este momento. Alguien que tenga alguna duda, alguna consulta, algún comentario que le quiera hacer al Rab, adelante, tiene una participación de 1 minuto para poder ejecutarla. Le voy a dar la palabra al estimado David Pineda. Adelante, estimado. Muchas gracias, muy buenas noches con todo. Agradecer a ustedes, a la institución y al rabino por su tiempo, por dedicarnos su tiempo a nosotros. Y bueno, quisiera hacerle una pregunta al rabino, ¿no? Que siempre me he preguntado. ¿Por qué dentro de las 7 leyes no ágidas también no está incluido, digamos, lo que sería el crecer y fructificados, ¿no? Que digamos que los no ágidas también tengan bastantes hijos, ¿no? Porque digamos, eso también fue algo que Dios le dijo a Adán, ¿no? Creced y fructificaos. ¿Por qué, digamos, no está dentro de esas 7 leyes esta mitzvot? Esa sería mi duda. Gracias. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Ahí te adelantan un poco a las clases que vienen, pero igual vamos a responder. Precisamente las 7 leyes están en el Talmud en Julim, en la página 92. Ahí no hablan de 7 leyes de las naciones, sino dice las 30 leyes de las naciones. Dice el Talmud. Entonces uno se pregunta, bueno, al final son 7 o son 30. La respuesta a eso, otra vez,
congeniando las dos, que todas son ciertas. Porque la respuesta es que 7 leyes son como 7 categorías. O sea, como que tú puedes desglosar la primera ley y encontrar todos los detalles de esa primera ley, desglosas la segunda ley y así vas encontrando la otra ley. Resulta que hay una ley que de las 7 leyes que tiene que ver con reproducción. ¿Cuál será? ¿Mm? ¿Quién me dice? Pueden abrir micrófono si alguien sabe. Relaciones Las prohibidas. prohibidas. Relaciones prohibidas, exactamente. Adulterio. Exactamente, esa categoría. Sí, iba a decir algo, David. Bueno, esa categoría, Adulterio. exactamente, esa categoría habla de relaciones prohibidas. Y ahí dentro de en el desglose de esa ley, empieza hablando todo lo que es el tema de procrear, de tener descendencia, y también hoy, de manera un poco más moderna, también ahí se entran los dictámenes alágicos con respecto a preservativos, píldoras anticonceptivas, métodos anticonceptivos en general. Todo está dentro de esa ley, muy específicamente. ¿Qué cosas se pueden utilizar como anticonceptivo, qué cosas no, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta parte reproductiva está incluida ahí, porque resulta que cada ley, como lo vamos a ver más adelante, tiene un desglose de aspectos positivos y aspectos negativos. O sea, lo que pasa es que cuando hablamos de positivo y negativo en el alajá, nos referimos a cosas que hacer y cosas de las que no podemos hacer. Positivo es hacer, o sea, una misbah de hacer o de hacer. Y negativo le llamamos a una misbah que está de prohibición. Una misbah de prohibición. Entonces, ahí la alajá o la primera, esa ley, perdón, está expresada como una manera de no harás, decir, de relaciones prohibidas. Pero en el desglose tiene aspectos positivos y entre esos aspectos positivos, es decir, aspectos de hacer, de acción, está específicamente el tema de tener descendencia. ¿Ya? De tener descendencia y también el tema relacionado con la sexualidad y otras cosas. Bien. ¿Alguien más? Sí, claro, tenemos la mano levantada de Ángela Luján. Adelante. Gracias, buenas noches, compañeros, Rab. Muchas Buenas gracias noches. por esta maravillosa clase. Rab, bueno, tú decías que nos enseñabas que la Torah es dinámica y que, bueno, los legisladores constantemente, ellos están dictaminando leyes para el pueblo judío. ¿m? Y nos explicabas, pues, que cuanto más, digamos, los noajidas. Mi pregunta es, las leyes que van dictaminándose, o sea, cómo es ese proceso, cómo se divulga, si para los noajidas también cambia, en qué momento, en dónde se publican, o hay no sé, unas reuniones específicas, unos tiempos, o no sé, cada tanto tiempo se dan a conocer los cambios en estas leyes. Los cambios no, más bien las nuevas leyes. Sí, O sí, sea, muy o bien. si algo llega a cambiar, algo así. Sí, sí, sí. Sí, bueno, las reuniones o los, digamos, para dictaminar la JA, pues se reúnen los sabios, dictaminan, o sea, basado, como te dije, en los libros, pero la difusión como tal empezó recientemente, hace poco, hace algunos años. Por ejemplo, hay un libro en hebreo que se llama Sheva Mitzvot Bnei Noach, pero también hay uno en español de Rabino Moshe Weiner, se llama, creo que, ahí me ayudas, Israel. Código Noachida. ¿Ah? Se llama, se me fue, creo que es el Código Noachida, se llama. Código Del El Rabino código divino. Código divino. Sí, exactamente. Entonces, Rabino Moshe Weiner también empezó a ayudar un poco, pero con ¿cómo es? Con la alajá práctica como tal y también explicaciones profundas allí de lo que es todo este desenvolvimiento pues alágico que se está dando. Pero también es cierto que a veces ahí no se tocan otros temas que a veces, por ejemplo, la yeshiva, el curso que tenemos acá, que yo estoy encargado, si tocamos otros temas un poco más que no están ahí en ese libro. Entonces, al final de cuentas, hay varios libros, vamos a decirlo así,
De los que yo conozco, pues el libro de Rabino Moshe Weiner es uno muy bueno. Por ahí he visto otros, pero no sé, no los he tenido en mis manos, la verdad no lo he visto. Vi uno que sobre la ética, uno que tiene una carátula verde. No sé qué, no lo he visto, no sé si habla específicamente de Alajá. Y bueno, está, como te digo, el Sheba Mitzvot Bnei Noach, que es un libro en hebreo. No sé si hay una traducción todavía sobre eso, como te dije, viste, todavía hay mucho que hacer en estas cosas. Acá en la yeshiva, yo estoy haciendo Ética Universal, me dice Stephanie, exactamente, uno que es de una carátula verde que es de buena, es muy buena fuente también, pero no lo he visto, no te puedo decir si habla solamente de Alajá. Entonces, y acá yo también estoy haciendo un trabajo con la yeshiva de sacar también precisamente lo que es del curso, pero una parte resumida en lo que es lo práctico, porque el curso entra un poco en profundidad en muchas cosas. Entonces, estoy de hecho trabajando en eso. Estoy trabajando por un libro, ya voy bastante avanzado, pero no lo he podido terminar, sobre la alajá práctica como tal, en muchos detalles, inclusive el tema de lo que estamos hablando ahorita, el tema de preservativos, de anticonceptivos. Ahí están en detalle muchas cositas. Con la ayuda de Hashem, espero terminarlo este año y lo publicamos. ¿Alguien más? Está su micrófono apagado, estimada Ángela. Sí, por acá levantó Bueno, señora decía que Bel. muchas gracias, Rafa. Bueno, con mucho gusto. Por último, tenía la mano levantada la estimada Alicia. No sé si quiere hacer su pregunta, estimada. Usted terminamos. Sí, buenas noches, Rabino. No, era Buenas. parecida a la pregunta de la estimada si es tan válido la ley que está estipulada en la Torá como las leyes que estipulan también los rabinos. Ujú. Sí. ¿Cómo? ¿Está estipulada qué? O sea, las leyes que están en la Torá, pero hay otras leyes que, o sea, como le dijera, hay leyes que ponen los rabinos que no son de la Torá. Ujú. No sé Bueno, si me entiende. sí, ya lo entendí. Sí, en verdad, como le dije hace un momento en toda la clase, no es que los rabinos pongan o, digamos, dictaminen leyes que no tengan sustento en la Torá. Acabamos de decir que todo tiene sustento en la Torá y a veces estas leyes precisamente son para ayudar a conducir a la comunidad o en este caso a la humanidad, pero también hay algunos que son cercos. Entonces sí, claro, todas estas leyes incluyen también algunos dictámenes halágicos, rabínicos, también discusiones, pero fundamentadas dentro de de esos siglos de discusión halágica que estamos hablando, en pensadores importantes, en rabinos importantes como el Rambam, etcétera. Algunas veces no queda el halajá como el Rambam, sino también el rabino Moshe Feinstein, que también de bendita memoria, que murió hace poco, era un gran posek en Estados Unidos. Entonces siempre está fundamentado en todo esto que le decían los poskim. Pero sí, hay algunas que son, digamos, alajot rabínicas, pero son establecidas precisamente en aras de que el no judío se conduzca de la mejor manera. Igual que el judío, así también establecen para el judío. Y ya me acordé de otro libro también muy importante que también sí lo estuve mirando y me parece que está bastante especificado las mitzvot, o sea, desglosadas. El libro del Camino Gentil Justo. También es un libro muy bueno. Ese libro también tiene las leyes muy explicaditas. No me lo he leído en totalidad, la verdad, pero estuve mirándolo y la verdad que sí es muy bueno para el tema de la alajá práctica. Tiene muchos bien especificados ciertos puntos de cada misma. Por acá la señora Belkis tenía la mano alzada, ¿no? ¿Ok? ¿No hay más preguntas? Perfecto. Bueno, no sé si haya más preguntas. Nadie más ha levantado la Los mano. poskim son, preguntan por el chat, poskim son los rabinos líderes del pueblo de Israel que dictaminan las leyes para el pueblo de Israel y que ahorita también hay poskim que son expertos en el tema noají y también están dictaminando. Entonces, un posek, poskim es el plural, posek es el singular, vamos a escribirlo aquí. Un posek es como dije, no cualquier rabino, sino un rabino que es experto tanto en Torah escrita como Torah oral, que tiene la autoridad para dictaminar leyes para el pueblo de Israel y recientemente también para los no judíos también. Perfecto, Raf. Bueno, pues con esto estamos concluyendo esta etapa de preguntas y respuestas.
Es un tema que hay que volverlo a ver. Yo siempre les digo esto a todos nuestros compañeros de la fundación: aquel que estudia y no repasa es como aquel que siembra y no cosecha. Así que tienen que volver a ver la grabación. La grabación va a estar disponible para su repaso el día de mañana ya en el canal de YouTube. Todas nuestras clases van a estar ahí subidas en la lista de reproducción de leyes no ácidas, fundamento y práctica, para que puedan consultarla, para que la puedan estar viendo. Los invitamos a que de manera activa participen en el grupo del chat que se encuentra ya abierto para este curso. Ahí pueden hacer sus preguntas, ahí el rabino va a estar leyéndoles, los va a estar atendiendo en la medida de su tiempo, pero tienen la posibilidad de tener esta conexión directa con él para poder aclarar dudas de la clase. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, con esto estamos terminando entonces. Querido Rab, yo le agradezco mucho el tiempo que nos toma para poder darnos esta clase y les agradezco a todas las personas que se conectan también para poder formar parte de la misma. Saben que este estudio está auspiciado por la Fundación Orahaim y va a estar desarrollándose todos los días lunes, repito, los días lunes a las 7 de la noche, hora México. 7 de la noche, hora México, hora de la Ciudad de México. ¿De acuerdo? Para poder iniciar la clase, y que sería 8 de la noche hora Colombia y que vendría siendo ya 10 de la noche hora Venezuela. Así que vamos a estar ahí compartiendo bien los horarios para que lo tomen en cuenta. Sin más preámbulo, les agradezco a toda su participación, les deseo que tengan una excelente noche, que Hashem les colme de bendiciones y nos vemos en la próxima emisión. Que pasen buena noche. Shalom, shalom. Buenas noches. Salón, salón. Gracias, Buenas Rabino. noches. Gracias, Rabino. Shalom, Shalom. gracias. Felicitación. Saludos a todos.